Muy bien, y ahora estamos con el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Ministro, muchas gracias por atender al llamado al vuelo de Nativa. ¿Cómo está? Buenos días, Raúl. Un placer poder estar conectado contigo en estos momentos. ¿Desde cuánto tiempo atrás se venía gestando este ataque al corazón de la facción del Sendero Luminoso de Víctor Quispe Palomino? Camarada José. Mira, primeramente quisiera hacer algunas precisiones de tu invitado anterior. Todas las operaciones militares demandan cierto riesgo. Uno calcula estos riesgos hasta las operaciones de los países más desarrollados, hablando de los Estados Unidos y los países europeos. Toda operación militar demanda cierto riesgo, y lo importante es que el que conceptúa y planifica la operación tiene que calcular esos riesgos, y cuando realmente el beneficio sobrepasa los riesgos, entonces es una esquema de planificación que tenemos los militares, nos formamos los militares para eso desde jóvenes, para planificar las operaciones militares. Entonces, pretender decir de que porque uno tiene una baja, un herido, la operación es un fracaso, me parece que no es correcto. En todas las guerras y en todos los enfrentamientos y en todas las intervenciones siempre existe cierto nivel de riesgo, nivel de incertidumbre. Es parte de los planeamientos. En respuesta a tu pregunta, indudablemente, y como lo manifestó el jefe del Comando Conjunto en su primer comunicado respecto a estas operaciones, es producto de una inteligencia muy detallada, una inteligencia muy precisa y desarrollada con mucha anticipación. En razón de que era una zona bastante difícil, con una geografía y una meteorología muy complicada, donde, como lo he manifestado en algunas oportunidades, los delincuentes narcoterroristas tienen años ahí. Entonces, indudablemente que para saber la planificación no se hace en un escritorio ni se hace en una oficina, se hace en el campo. Ellos son los que planifican. Yo felicito a todo el comando conjunto y todos sus componentes operacionales, principalmente el comando especial del BRAE y el CIOE, que son los que conducen las operaciones. Y en ese sentido, Raúl, y en afán a mantener la política del sector, corresponde a los comandos operacionales, al jefe del comando conjunto en este caso, dar el balance final, el momento que se termina. Estamos en el sexto día de operaciones, como lo menciona el señor Vargas, pero es cierto, o sea, el jefe del comando conjunto hará un informe detallado de los logros que se han tenido. Ya tú has visto, más o menos ayer ha sido de conocimiento público algunos elementos que se utilizaron en base a la información de inteligencia que teníamos, se utilizaron ese tipo de elementos con mucha precisión y mucha inteligencia, y como te digo, particularmente para mí, para el Ministerio de Defensa, el operativo primeramente es un éxito desde ya por varias razones. Primeramente, por haber llegado al corazón, donde nunca antes habíamos llegado. Se ha llegado con una eficiencia y una precisión muy importante. Ya creo que es uno de los golpes más fuertes que se ha dado a los delincuentes terroristas durante los últimos 15 o 20 años. Entonces, creo que tenemos que ser personas que debemos reconocer en nuestros soldados el valor, el sacrificio y la entrega por lograr la pacificación de nuestro país. Eso es lo que yo te agradezco, Raúl, esta oportunidad para transmitirle a esos soldados, esos valerosos soldados, y asimismo el sentido pésame para nuestros dos
el suboficial y el OM que cayeron en las operaciones del día viernes, pero es parte de lo que nos toca a los militares, a los defensores de nuestra soberanía y nuestra patria, ¿no? Efectivamente, el suboficial Vázquez y el OM Valqui, que fueron de parte de las Fuerzas Armadas los fallecidos. Ahora también se dice que como resultado de estas operaciones se han producido muchísimas bajas entre los narcoterroristas y se ha herido a Víctor Quispe Palomino, al camarada José. No se sabe todavía con certeza cuántos narcoterroristas han caído en ese combate, ¿no? Ocurre muchas veces que los propios camaradas los recogen y se los llevan para evitar el conteo por parte de las Fuerzas Armadas. Y en cuanto al camarada José, al señor Quispe Palomino, no se sabe tampoco con precisión en qué situación está ahora. Lo que se sabe es que su entorno está buscando desesperadamente antibióticos para combatir las heridas que sufrió. Esa es la información que se tiene de momento, no sé si hay más. Así es, Raúl, y eso lo manifiesta muy claramente el jefe de Comando Conjunto en su segundo comunicado, donde da cuenta de una cantidad importante de bajas por parte de ellos. Lo que tú dices es cierto, muchas veces ellos llevan y recogen rápidamente a sus muertos. Es una estrategia que lo tienen hace muchos años. Asimismo, también el jefe del Comando Conjunto comunicó e informó en este comunicado donde la situación del camarada José, que se encontraba herido, indudablemente los detalles de esta operación y las condiciones que se dieron, yo prefiero que el jefe del Comando Conjunto en su informe final lo exprese. Creo que es lo que corresponde, ¿ya? Pero sí quisiera aprovechar, Raúl, este momento para manifestar ciertas cosas que espero que sensibilizar a los niveles decisionales de nuestro país, al Congreso de la República y también al Ejecutivo en la cartera de Economía, para poder lograr cosas que estamos empeñados en resolver. La propina de nuestros soldados, gente que, como tú ves, se sacan el alma, ganan 250 soles al mes, comen con 8 soles. Creo que esto debe cambiar totalmente. Ya la ley de pensiones de nuestros muchachos, de los más jóvenes, está en el Congreso. Saludo al congresista William por esta iniciativa y a los congresistas de origen militar. Estoy seguro que lo van a sacar. Es un clamor que tenemos y que tienen sobre todo los más jóvenes para resolver este problema. Un tema que yo, si tú me permites, Raúl, es histórico. Ya en el Consejo de Seguridad se aprobó trabajar este año en la ley que permita el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas al 2050. 39 millones de dólares se necesitan, y estamos pensando que sí lo podemos sacar a través de cánones y algunas concesiones, inclusive el tema de porcentaje de exportaciones. Es un trabajo que también lo tiene que liderar Economía y Finanzas. Y algo sí muy concreto, Raúl, para conocimiento sobre todo de las personas que estamos trabajando en el sector. Los fondos que teníamos proyectados al 2034, el escudo 2 del Fondo de Defensa, se va a ejecutar entre el 2023 y el 2024. 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para tener el material que necesitamos para hacer frente a estas grandes amenazas, no solamente en el frente externo, también en el frente interno. Tenemos el tema del narcoterrorismo, tenemos el tema de la minería ilegal, tenemos el tema del narcotráfico, que tenemos que enfrentarlo. Y por último, alineados a esto, Raúl, tenemos el tema que este año esperamos poder hacer realidad, por lo menos empezar el financiamiento para la construcción de una patrullera oceánica. Nuestro mar está permanentemente depredado por grandes flotas extranjeras. Necesitamos contar con las unidades, estas unidades de patrullera oceánica, para poder hacer frente, y asimismo la adquisición de 2 aviones de transporte y 6 helicópteros para poder continuar con estas operaciones.
Sí. Esto es más o menos lo que estamos haciendo. De acuerdo. Raúl, Quería ¿no? hacerle dos preguntas precisas. Una, ¿estamos entrando al capítulo final de la historia de Sendero Luminoso con esta acción en el Braem? Mira, yo tengo mucho optimismo en que así será. Tengo mucho optimismo y tengo mucha confianza en la capacidad de nuestros soldados, en la capacidad de los comandos, del jefe de comando conjunto y los comandos operacionales del BRAE. De alguna manera, creo que en algún momento alguien dijo que era cuestión de falta de decisión política. Yo quiero precisar mucho, Raúl, a través de tu programa, que las operaciones para resguardar nuestra soberanía externa e interna no tienen nada que ver con la decisión política. Esas son las decisiones que tienen nuestras Fuerzas Armadas y los encargos de la Constitución de preservar la integridad de nuestro territorio y el orden interno, sobre todo entonces, no es que yo estoy seguro que todos los comandos del BRAE han hecho lo que han podido, han trabajado intensamente por acabar con este flagelo. No ha habido una situación en la que uno no quisiera ver acá. Eso es totalmente falso. Sí. Espero que este sea el final, el inicio del final. Las operaciones van a continuar, obviamente, de acuerdo al planeamiento del Comando Conjunto. Hay una gran operación para cerrar, obviamente, los canales de aproximación, sobre todo para el abastecimiento de medicinas, que es lo que de alguna manera se tiene conocimiento. Pero, como te digo, estemos optimistas, sí. Confiemos en nuestras Fuerzas Armadas, ellos son fuerzas profesionales, con un gran sentido de entrega y sacrificio por nuestro país, Raúl. Finalmente, ministro Gavidia, como, digamos, le quería preguntar por el desempeño del presidente en esta acción. ¿El presidente Castillo hizo un seguimiento del operativo o, como se ha publicado en algún medio de comunicación, se enteró del mismo por la prensa? No. Como tú sabes, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él siempre ha estado al tanto de las operaciones. Yo he estado informándole permanentemente, producto de los informes que me transmitía el jefe de Comando Conjunto. Así que nosotros somos muy estructurados en la conducción de las operaciones. Las Fuerzas Armadas tenemos un protocolo, sabemos realmente qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que se conducen las operaciones, no solamente en el nivel táctico, sino también en el nivel estratégico. Por lo tanto, el señor presidente siempre estuvo al tanto de, inclusive desde el inicio, como tú entenderás, y eso quiero ponerlo bien en claro, se aprobó el plan. Sin embargo, el inicio de las operaciones depende y es potestad directa del comando operacional. Él es el que tiene que decir en qué momento se aplica la hora H. Los planes se aprueban con una A, el día D y la hora H. El día D y la hora H lo define el comando operacional. De acuerdo. José Luis Gavidia, ministro de Defensa, muchísimas gracias